trabajar para mi bien. Mi corazón se goza porque en ti todas las cosas trabajan para mi bien. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Renuevo y este espacio Una Nación Decente. Hoy tenemos un programa de Tomás a Tomás. Yo soy Tomás Gómez Bueno y tengo como invitado en mi programa al pastor Tomás del Orbe, un pastor comunicador, un pastor experimentado, un predicador que tengo que decir, es de lo que aparece, de los 30 predicadores que aparecen aquí en relevo desde el púlpito, que es en gran parte el motivo de este programa, y está orientado el programa a hablar de predicación y de predicadores en estos tiempos de crisis. Ahora estamos hablando con un predicador y vamos a hablar de su ministerio, de la predicación, de lo que él hace. Buenas tardes, Tomás. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano Tocayo, Tomás algo muy bueno, Tomás del Orbe. Sí, es un honor para mí estar aquí compartiendo con usted. Un honor, a la verdad, porque creo que de esos 30 que están ahí, el más sorprendido fui yo cuando usted me llamó. ¿Te sorprendió? ¿Por qué ¿por qué te sorprendió? Si, aunque yo no te conocía a ti directamente, había seguido tu predicación. Y fíjate, aquí hay una cosa, la voz corre, y en muchos espacios, en muchos círculos evangélicos de predicadores, yo te oí mencionar de buena manera. Si hubiera sido de mala manera, pues no te pongo aquí. Entonces tú estás aquí porque tu buena fama trascendió de manera saludable y llegó a mis oídos. Entonces, cuando yo estoy elaborando la lista, pienso en Tomás del Orbe, de quien me había hablado. Entonces, ¿por qué te sorprendió? Bueno, tomando en cuenta las personas con el tiempo, vamos a decirle también su vida pública de las demás que usted eligió, quizá ese perfil bajo que yo he mantenido en lo personal, porque fíjate que cuando llegamos a la actividad, de repente casi no conocíamos, era de referencia porque me había escuchado, no en lo personal. Entonces, como no habíamos tenido ese contacto directo, por eso me sorprendió un poco. Pero yo entiendo que sí, son muchos años, hermano, más de 20 años en la radio, como evangelista primero, porque mi trabajo primero fue de evangelista, recorriendo el país, con campañas a veces me pongo yo a pensar, ahora que tengo ya 56 años, cómo era que yo podía durar 30 días con la agenda llena y a veces 2 veces en un día, predicando actividades a nivel nacional. Y me doy cuenta que sí, ha sido un trabajo que a veces hasta uno mismo lo subestima, pero para la gloria del Señor, con el tiempo uno se va dando cuenta de que otros no lo están subestimando. Y ahí tenemos el caso suyo. Amén, porque amén. Usted no es cualquier persona. O sea, estamos hablando que usted es un escritor con mucho conocimiento en el área teológica, pero también en el área secular. Y créame que para mí es un gran desafío el que usted nos haya colocado en esa lista. Que hay muchos, estuve mirando en las redes cómo lo estaban bombardeando. Y a la verdad que usted ahí también ha sido un gran desafío, porque hay muchos predicadores, hay muchos. Pero usted tendrá sus razones en tomarnos en cuenta, por lo menos en esta etapa, a nosotros. Mira, hay algo en la elaboración de este libro, Relevo desde el Púlpito, donde aparecen, además de los capítulos,
que yo desarrollo, aparecen 30 destacados predicadores de esta generación. Exacto. Está tú, Tomás, junto a los 29. Y fíjate, déjame decirte que yo no creo que haya casualidad. Yo no traté de escoger, quizás, hacer una selección, un top 30 de los máximos. Yo escogí predicadores destacados. Fue una decisión muy subjetiva, fue mía. Yo no hice una evaluación ni una encuesta. Sí, yo busqué la dirección de Dios. Amén. Y el que está aquí en este libro está porque Dios quiso que estuviera. Gloria a Dios. Y eso es lo principal, porque cuando la gente que ha criticado el libro, que por qué no está fulano, que por qué no está Perencejo, cuando lee el libro se da cuenta que no era el propósito Exacto. destacar figuras ni poner a nadie por encima de nadie, sino escoger una muestra significativa de predicadores de cierto impacto que han construido con la ayuda del Señor y en la gracia que Él concede, han construido ministerios que han trascendido. Entonces yo lo incluí aquí de una manera, vamos a decir, deliberada, muy subjetiva. No puedo decir que yo hice un sondeo que me permitiera a mí hacer una tabulación y decir, mira, aquí están en orden. No, nada de eso. Inclusive lo puse en orden alfabético, por eso tú apareces en el lugar Yo penúltimo. me di cuenta de eso en estos días que leí algo sobre. Yo no sabía que era un orden alfabético. Realmente llegué a pensar que se trataba de jerarquía. Fíjate, si yo llegué a pensar, cualquier otro lo puede pensar. Lo que indica que es muy importante esa aclaración. Mira, si fuera de jerarquía, y vamos a ser un poquito analítico y frío en este criterio que voy a expresar, si hubiese sido por jerarquía, Víctor Tiburcio no es el último. Eso me di. Sí, sí, sí. No fue el último. Y déjame decirte que además de que el Señor te dirigió, a la verdad que también hiciste una investigación, porque los que están ahí, creo que la mayoría, amigos míos, podría hablar de muchos de ellos. Víctor Tiburcio, por ejemplo, cuando yo inicié mi negocio, los primeros anuncios los puse en su periódico. Fue un periódico, tú lo recuerdas. El tiempo final. El tiempo final, ese periódico era de Víctor Tiburcio. En ese tiempo yo recuerdo que yo me anunciaba en ese periódico con Suplidora del Oro en aquel tiempo. Yo llegué a ver ese anuncio porque Sí, también yo escribí mucho en ese periódico, sí, artículos. ahí fue que yo comencé a ver ese nombre, porque al ser el nombre mío siempre me llamaba la atención Tomás como bueno. Entonces, hablar de los otros, aunque hoy no tú estás conmigo, pero ahí muy pocos yo no conocía. O sea, son hombres que para mí es un gran honor estar colocado con ellos ahí. Además, Tomás, la gente debe entender que antes de criticar el libro, deben leerlo. Correcto. Porque a veces nosotros, no sé si los dominicanos o somos casi todo el mundo así, el prejuicio nos bloquea. Entonces, la gente a veces da una opinión sin saber realmente lo que hay en el libro. Posiblemente, como tú dices, posiblemente al leerlo se dan cuenta, no, pero espérate, ya me doy cuenta qué es lo que el escritor buscaba, cuál era el objetivo. Mira, Tomás, en términos pedagógicos, de enseñanza, de lo que es predicar la palabra de Dios, yo entiendo que el aporte que ustedes hicieron es invaluable, es algo extraordinario, porque aquí lo que quisimos hacer, buscando una nueva forma de hacer, un nuevo paradigma de hacer pedagogía teológica, lo que hicimos fue ir a quienes hacen el trabajo. ¿Cómo es que lo hacen? O sea, ahí está tu historia, cómo tú
agotaste un proceso. Por ejemplo, yo no sabía que tú eras un evangelista que te perdía 30 días en el interior del país Así es. predicando la palabra. Mira cómo viene a revelarse eso ahora. Sí. O sea, que la experiencia tuya como evangelista te da una competencia para guiar a otros, ayudar a otros, apoyar a otros, extraordinaria. Y precisamente este libro, Relevo desde el púlpito, lo que busca es un enlace entre las tres generaciones. La primera generación, esta segunda generación y la generación actual que va a dar paso a una cuarta generación. Estamos hablando de... Entonces, ustedes han conservado, la tercera generación conservó la esencia del Evangelio y lo predicó con autoridad, con responsabilidad, con sentido de misión, con pasión, hicieron un trabajo extraordinario. Ustedes tienen que enseñar a lo que viene. Y ahí está parte de mi preocupación pastoral, de mi preocupación como comunicador, como analista de los fenómenos evangélicos. Ahí está mi preocupación. Si ustedes hicieron el transfer exitoso de la generación de los Braulio, de los Ezequiel, de los Claudio Ramírez, Pesado. exacto, sí, ustedes hicieron Peso pesado. ustedes no desdicen de ellos. Ellos son ese paradigma modelo que está ahí. De hecho, como hemos nombrado, casi todos, hemos mencionado algunos de ellos que han sido, por ejemplo, Ezequiel Molina. Sí, exacto. Yo me convertí en el 85, inmediatamente comencé a escuchar a Ezequiel Molina en Radio Pueblo. Y ahí comencé a darme cuenta lo que era el Evangelio, pero de una manera pura. Correcto. Pura. Entonces, al estar mirándolo a él y otros que fueron surgiendo, también en ese tiempo, del 80 y pico, surgieron, que no es el tema ni lo vamos a tratar, predicadores que pudieron desenfocarnos. Exacto. Sí. Porque hubo incluso que atacaron a esos grandes líderes de nuestro país. Vinieron con todo a atacarlo, le llamaban ecumenistas a Braulio Porte, a Ezequiel Molina. Personas que en el tiempo le fue dando la razón a lo que tiene la verdad, desaparecieron. Correcto. Pero ¿a cuántos quizá desenfocaron en ese momento? Exactamente. Pero ustedes, este grupo de hombres que Dios levantó, porque fíjate, hay una parada que yo tomo en cuenta. Yo no sé si ustedes recuerdan, Moisés estaba casi, yo creo que no estaba ni nacido. Yo nací en el 99. En el 99. Pues, lo que voy a decir no va contigo. Pero de alguna manera tú tienes algún conocimiento. Yo creo que el producto más espectacular, más impresionante que se lanzó al mercado de manera universal fue Windows 95, que se lanzó en Londres. Eso fue el gran acontecimiento del siglo XX. Verdaderamente, el mundo a partir de ahí iba a experimentar un cambio marcadísimo, extraordinario. Muy pocos teníamos una computadora. Muy poco, sí. Y eso era algo porque ya se comenzaba a cumplir lo que Bill Gates decía, que iba a poner una computadora en cada hogar norteamericano. Y ahí comenzó ese proceso, y ahí comenzó la computadora a hacerse un instrumento amigable, apetecible, y hoy es casi imprescindible en todas las cosas que hacemos. Y mira cómo andamos con ella. Como en los bolsillos. Desde un niño hasta un anciano. Cuando yo vi por primera vez una computadora, no cabía en esta cabina. Se necesitaban como 3 cabinas como esta, pero la memoria que tenía no pasaba de 1 giga. Y mire cómo anda Tomás con 60, con 120 gigas, no sé cuánto, para cambiarla de escritorio. Yo recuerdo el esfuerzo que hacía en mi casa, porque el monitor pesaba, que había que pedir ayuda. Ok. Pero de lo que queremos hablar es que esta generación
tercera generación, llegó con todo ese equipo, con toda esa modernidad, Exacto. con todos esos cambios, y supo, Tomás, mantener la esencia del Evangelio. Por eso, este libro, aunque sea escrito por mí, yo tengo que decir que es un libro importante. Que en la misión, en el análisis de la obra de Dios, relevo del púlpito, en la medida que pasa el tiempo, se va a ir convirtiendo en un libro de consulta obligada. Pero hay algo, Tomás. Si habla de relevo, quienes nos van a relevar a nosotros, tengo una gran preocupación. Estamos igual. Vamos, exprésala, Tomás. Es que el relevo que viene encontrará una plataforma que le permite a cualquiera llegarle a millones. Exacto. Por ejemplo, cuando yo solicité mi primer programa de radio, recuerdo que le mandé el demo a Miguel Susana, Radio B. Me dijeron, mande el demo. Yo no tenía un demo, sino que le mandé un mensaje grabado de los que, Claro. lo que predicaba los domingos, grabados, lo envié. Inmediatamente lo examinaron, le gustó. Hasta el día de hoy estoy ahí en esa emisora. Qué bien. Pero yo recuerdo que no todos podían ir a la emisora. Era un colador. Exacto, exacto. Pero ¿cuál es la situación de hoy? Las redes sociales Correcto. permiten que cualquiera entre sin ningún tipo de preparación, sin temor. Entonces, cuando yo veo tanta gente llamándose predicadores, no sé si usaría el término, con todas estas barrabasadas, con todo esto, un evangelio tan alejado de la realidad de la palabra de Dios, de los grandes reformadores del siglo XV, de lo que predicaron los apóstoles. Y tienen seguidores, que eso es increíble. Así es. Entonces, ojalá que muchas personas en el ministerio se motiven a imitar a los hombres de Dios de ejemplo y que tienen una formación teológica que no les va a desviar de la verdad. Entonces, la de nosotros es más difícil que a lo que nosotros les relevamos por esa situación. Importante. Entonces, antes de irnos a una pausa musical, yo quisiera que tú nos digas, Tomás, ¿cómo fue que después de tu conversión, que creo que fue en el 1985, 85, sí. tú, yo diría que de manera rápida, pasas a ser un predicador? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Qué te llevó a ti a, desde tu conversión prácticamente, darte la preparación del lugar, pero rápidamente entrar en el campo misionero de la predicación? Cuéntanos algo de eso. Bueno, yo me convertí al Señor. Yo creo que tú conocías del ministerio del pastor Marcelino Lizardo. Claro que sí, histórico. Ese fue mi primer pastor. Ese es de la primera generación. La primera generación, junto con Marcelino Lizardo. Junto con el de la Asamblea Central, Jacinto Pérez. Claro que sí. Marcelino fue que bautizó a Ezequiel Molina. Correcto. Quiere decir que a mí me formó Marcelino Lizardo. Pero mira bien, que yo creo que estoy bien ubicado. Marcelino Lizardo bautiza a Ezequiel. Exactamente. Ezequiel desarrolla un ministerio y tú, tercera generación, te inspira en Ezequiel. Exactamente. O sea que lo que yo estoy diciendo aquí, en el aspecto generacional, es fácil de identificar. Por eso te dije, mira, en algunos casos, sin tú investigarlo directo, cayó. Sí. Ahí tenemos que meter lo que es la parte de Dios. O sea, amén, gloria a Dios. Porque mira, como que tú nunca me habías hecho estas preguntas. Correcto. Sí. Pero Marcelino Lizardo fue quien me bautizó. Y aquí en este país, los evangélicos de aquellos tiempos, hablarle de Marcelino, imagínate. Sí. Un hombre muy fuerte en cuanto a las enseñanzas. Sí. Claro, con su quizás su formación muy fuerte a nivel de un evangelio que viene muy cerrado, de muy Puerto cerrado. Rico, Sí, y que en la zona de Higüey, esa zona por ahí, como decía él siempre, la etnia, era muy fuerte lo que es ese evangelio tradicional. Ok, Pero la parte de disciplina, ahí la conseguimos. correcto. Pero yo comencé a predicar a la segunda semana de convertirme. Wow. Sí, porque me convierto y a la siguiente semana hay un culto al aire libre en el Parquecito de la Fuente. Lino Lizardo hacía una ronda donde
hablaba cualquiera, simplemente, ¿quién quiere decir algo? Y un hermano levantaba la mano, no importa que estuviera bautizado o no, y hablaba. Habló el primero, habló el segundo, levanté yo la mía y dije, yo voy a hablar con una semana. Y cuando me tocó hablar, oye, fluyeron las palabras. Gloria a Dios. Yo digo, wow, pero ¿cómo es que me están saliendo esas palabras que yo no las planifiqué? Porque fue algo que me surgían. Entonces ahí me di cuenta, y él también, que había un llamado. Gloria a Dios. Claro, él tenía su forma donde usted no podía ir a otra iglesia, porque no solamente podíamos predicar en el área del concilio. Luego después salí, ya en un tiempo, me casé, nos mudamos, y ahí entonces entré a la iglesia que también tú lo conocías muy bien, Samuel Paul. Claro que sí, claro. Y a Tatica Hidalgo. Y hasta ti. Entonces Muchas gracias. En Samuel Paul, ahí fue donde inmediatamente él vio también. Recuerdo que es una anécdota que tengo, Tomás, que nunca la olvido. Yo llego ahí nuevo, hay una campaña evangelística con un pastor que está en Carolina del Sur ahora, Félix Fernández, y él era un líder juvenil muy fuerte, la iglesia llena. Él se me acerca, yo todavía nuevo, y me dicen que usted predica. Le digo yo, a veces. Él dijo, el predicador no ha llegado, eran casi las 9, no ha llegado. Así es que prepárese por si acaso. Pues no llegó. Me soltó la iglesia llena. Cuando el pastor se dio cuenta, algo que Dios hizo ahí extraordinario. Yo digo siempre que quien proyecta es Dios. Amén. Gloria a Dios. El que preparó ese escenario fue Dios. Porque esa noche Dios hizo cosas extraordinarias. Al tercer día le faltó el otro predicador. Él me dijo, prepárese que no ha llegado el predicador. Digo, bueno, aquí estoy. La segunda predicación, Dios se glorificó. Desde ese día comenzó en esa iglesia habían 5 ministerios, que eran de estas iglesias que tenían ministerios variados. O sea, usted tenía un ministerio de ir a los barrios, usted tenía otro de ir a los hogares. De repente todos me echan mano. Quiero que el jueves vaya conmigo, el viernes conmigo, la que va a la cárcel conmigo tal día, y comenzaron a exprimirme. De repente comenzó a correr la voz. Hay un pastor amigo mío de esos años, Fran Osuna, de la Buena Nueva de los Alcarrizos. Me va a buscar a la otra semana y me dice, móntese en ese motor, un saltamonte. Y me llevó a los Alcarrizos a predicar en su iglesia. También Dios se glorificó. A partir de ahí hasta el día de hoy, no he parado. Gloria a Dios. O sea, ahí se inició mi llamado. Luego me bautizó el pastor Lino. Me mantuve ya un tiempo, ahí no podía predicar solo en las iglesias nuestras, Correcto. que teníamos varias. Entonces ahí comencé a predicar en las iglesias nuestras, pero al salir y llegar donde Samuel Paul, ya tengo campo abierto. Correcto. Porque Samuel Paul él no estancaba uno. Correcto. O sea, yo le decía, pastor, me invitaron, ve. Entonces ahí comenzó a darse a conocer lo que era la labor evangelística. Hasta ese momento era labor evangelística. Excelente, excelente. Bueno, vamos a una pausa musical y luego seguimos conversando con el pastor Tomás del Orbe, uno de los participantes en el libro Relevo desde el púlpito. Vamos a la pausa.
Yo no sé dónde mirar. Sostén. Sí, continuamos compartiendo con nuestro hermano pastor Tomás del Orbe, aquí en este espacio de Una Nación Decente, cortesía de el ministro Braulio Portes, que nos ha concedido este espacio para que tratemos estos temas. Tomás, tu transferencia de evangelista a pastor, ¿cómo fue eso? Bueno, fue casi simultáneo al llegar a la iglesia Príncipe de Paz con el pastor Samuel Paul, él darse cuenta de nuestro llamado, comenzó a darme responsabilidades a nivel de sociedades, luego me ordenó pastor asociado, claro, a pleno ministerio, la ordenación fue a pleno ministerio en una asamblea, pero ejerciendo con él como pastor asociado. A partir de ahí, el pastor, después de yo durar muchos años en esa labor, pero mi labor evangelística era paralela. De hecho, me mantenía en mis labores evangelísticas en todo el país. Como mi responsabilidad no era el número uno en el pastorado, podía hacerlo. Entonces ahí fue cuando comencé la radio, entrando a Radio Ven Santo Domingo y Radio Ven La Romana, porque me dieron un horario donde podía estar en cadena, Radio Ven Santo Domingo, Radio Ven Romana, a las 5:30, con un impacto increíble, una respuesta increíble, dicha por ellos mismos, como la gente comenzaba a identificarse con el mensaje. Creo que por ahí fue que tú me oíste. Sí, Entonces ahí también entramos en radio, en San Pedro, en Radio Senda, Baní, Radio Salvación, Higüey, Misionero FM, Romana, Radio, ¿cómo que se llama? Van a matar, FM, Radio, Radiovisión se llama, de la Romana, también. Todos esos programas, la mayoría, es increíble, la mayoría, sin costo. gloria a Dios. Quiero que esto quede como un testimonio, esta parte, porque no sé si tú tendrás conocimiento de que es muy difícil un predicador tener programas de radio y no pagarlo. Así es. En el ministerio mío, mientras yo era empresario al principio, comencé pagando. A partir de ahí, ya me lo pedían las emisoras. No era de que yo voy a, pues no me llamaban ellos. Necesitamos que envíe sus mensajes con una presión. En Higüey, por ejemplo, el dueño de la emisora me metía una presión increíble porque él me decía, mándeme mucho, porque yo mismo pongo uno y tengo que poner el otro a 1 hora, y a veces ponía 5 en un día. Wow. Yo le decía, mi hermano, así no, porque es que yo no tengo tanto material. No, es que esto da deseo de seguir oyendo, hermano, mándeme. Y todas esas emisoras comenzaron a pasar esos mensajes, y donde quiera que llegaban, el pueblo respondía. Ahí pudimos hacer, por ejemplo, yo tuve una concentración en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, en Monte Plata, en el Play La Toronja. Eso está todo en foto en mi Facebook. El asunto es que eso me permitió desarrollarme como evangelista siendo pastor, porque Samuel Paul estaba como pastor, pero cuando él murió me tocó a mí quedarme por 6 meses, que era que los estatutos decían, al frente no de la iglesia sino del concilio entero. Oh, Ahí yo pude relevarlo y hacer una convención que tocaba los 6 meses, en la cual, de acuerdo a los estatutos, yo podía presentarme como candidato, y gané con casi todos los votos. Luego, en un segundo periodo de 3 años, vuelvo y gano casi con todos los votos. Ejerzo ahí 6 años como presidente del concilio a nivel nacional. Y ahí la responsabilidad pastoral estuvo por encima del evangelismo. Por eso ahí fueron bajando. Ya no estaba cogiendo tantas actividades, me concentré en el concilio. O sea, ya a partir del 2016
Entonces ya comienzo el ministerio, que conoce ahora Ministerio Palabra de Salvación, ya es un ministerio independiente que está teniendo un impacto extraordinario en el sector donde estamos. Ya con 6 años hemos tenido más de 6 bautismos y mantenemos la predicación todavía, no igual, a veces la gente no entiende mucho eso, pero ya no es igual. Correcto. A mí me dijo Ezequiel una vez que yo le invité y él me dijo, mira, yo quisiera, pero es que el plátano maduro no vuelve a verde. Entonces no es lo mismo, no es que yo estoy viejo, pero sí, lo que tengo 56 años, pero ya no es igual, ya yo no puedo coger ni que 4 días en una iglesia, que a veces lo piden a uno. Sí. O sea que estoy haciendo una labor ahora más fuerte en las redes sociales. Como te decía, la han invadido muchas personas que están desenfocando al pueblo de Dios. Yo creo que nosotros debemos ser agresivos en las redes sociales. En estos días me llama un pastor de Haití, lo tengo ahí todavía, me dijo, pastor, aquí lo estamos siguiendo, siga haciendo ese trabajo. Amén. En estos días comencé a publicar unas cápsulas sobre cómo se debe predicar. Y para la gloria del Señor he tenido respuesta de muchos evangelistas que me han dicho, pastor, después que me lleve de usted, se me están abriendo más puertas. Porque muchas veces no es que ellos quieren, es que no le han formado. Entonces yo ahora estoy más concentrado en las redes sociales y en el facturado del ministerio, donde estamos en el Sánchez Quisqueya. ¿Cómo te formaste, Tomás? ¿Cómo fuiste adquiriendo los conocimientos, las habilidades? ¿Cómo mezclaste tu capacidad comunicativa con el conocimiento de la palabra? ¿Cómo pasó eso? Mira, al yo llegar de la iglesia de Marcelino Lizardo, tenía un conocimiento bíblico, totalmente bíblico. Estamos hablando de la Biblia pura. Exactamente, ahí no había, sin agregarle más nada. Con nada extra bíblico. Solamente la Biblia, había que leer Génesis, había que leer, concentrado. Ahora, al llegar donde Samuel Paul, un catedrático, sí, Samuel claro. Paul es uno de los hombres mejores preparados de este país. Correcto. Él fue un alto funcionario de CODU. Ahí, entonces, comencé a prepararme porque había un instituto bíblico allá. Ok. El Instituto Bíblico El Buen Pastor. Ahí comienzo entonces. Bueno, precisamente esta semana se murió uno de los mejores profesores que yo tuve, Salvador Sánchez. No, vive. Esa información no me diga. Fue ratificada. Salvador Sánchez, gracias a Dios. Pero qué buena noticia. Todavía conserva signos vitales de salud importantes, aunque él está muy disminuido en términos de salud. Pero nosotros confiamos en Dios, en que el Señor hará la obra. Pero la información fue que por un error yo la copié y tú sabes que yo tengo muchísimos seguidores. ¿Viste lo que son las redes sociales? Sí, sí. Observa lo que son las redes sociales. Si hubiera sido una emisora, primero confirma bien todo. Claro, sí. Pero a veces uno mismo cae. Mira, yo estoy diciendo que murió mi hermano Salvador. Sí, sí. Él fue mi profesor de homilética. Excelente, muy excelente. Bueno, muy bueno. Entonces ahí yo me preparé allá en el instituto de nuestro concilio y luego pasé a dar clases. Ahí yo entonces me tocó dar clases de historia de la iglesia, de apologética. O sea, al yo darle clase, eso me ayudó, decía un gran amigo nuestro, no sé si lo dice todavía, enseñando se aprende. Se aprende. ¿Cómo no? Entonces ahí Dios me permitió esa preparación teológica, porque hay que acompañar los conocimientos bíblicos. Como yo le digo a mucha gente, la Biblia se escribió en el siglo I, el último fue Juan, pero de ahí en adelante pasaron muchas cosas que todo predicador debe conocer lo que ha pasado después del siglo II hasta hoy, lo que ha estado pasando, para uno estar actualizado. Exactamente. Bueno, qué bueno que tú has tenido esa preparación. Y en el plano internacional, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Ha trascendido? Ese talento a nivel de mi persona, okay, pero no a nivel de los mensajes. Okay. Para decirte que el día pasado me escribe una hermana de Suiza
y yo no había visto eso nunca. Ellos tienen una iglesia donde dan devocional, cantan especiales y el pastor soy yo no lo sabía. O sea, es una cosa que bueno, a veces al ministerio le mandan una ofrenda de allá. Ok. Y ella dice que lo que hacen ellos es que hacen todo su culto y el pastor soy yo, cogen un instrumento de sonido y ponen un mensaje mío o un estudio, que yo tengo en YouTube, aproximadamente cerca de 700 mensajes, entre estudio y mensaje. Entonces ellos seleccionan uno y ese es el mensaje de la noche. O sea, yo lo pastoreo y no sabía. Ay, 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 ay. Sí, pero a nivel de viajar, eso viene pronto, pero no he viajado, no sé qué, pero no me motiva. Ok, ok. Ahí. No, todo tiene su tiempo Sí, en Dios. Y a lo mejor desde Suiza te mandan los recursos para que tú te vayas a pasar una semana o 15 días a tu iglesia que tú pastoreas allá virtualmente. bueno, Tomás, las ofertas han sido muchas. Ok, Sí, hasta de Europa. A mí me han llamado, un canal muy reconocido internacionalmente que hacen unos maratones. Me mandaron con una cantante, me dijeron, le vamos a pagar un video para que lo haga allá y que lo envíe para luego nosotros traerlo para que participe aquí en un maratón. Y no me motivó. Yo ok. tendré que pedirle a Dios que trabaje esa área porque como que el viajar no me motiva. Bueno, eso llegará, que tendrá su tiempo y tu ministerio pues ha sido pujante, ha sido un ministerio creciente y damos la gloria a Dios por eso. Amén, amén. Vamos a hablar un poquito, ya que estamos en los minutos finales, vamos a hablar un poquito del libro. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tú crees que se puede hacer con este libro? ¿Cómo tú valoras el aporte de este libro en el contexto que actualmente vivimos? Estamos hablando del libro Relevo del Púlpito de Tomás Gómez Bueno y estamos hablando con uno de los que participó en en la selección de los 30 predicadores que aparecen aquí. Estamos hablando con Tomás del Orbe. Él nos va a dar esa respuesta. Amén. Oye, no hay cosa que ayude más que una experiencia propia. O sea, todo predicador o pastor, además de todo lo que tiene el libro, porque tú citas ahí grandes escritores de la historia, pero también los que están ahí, en los 30, son experiencias que pueden ayudar al pastor, al evangelista. Y yo les recomiendo que son todas esas estrategias, la forma como hemos llegado aquí donde estamos, le pueden ser de inspiración a muchos. O sea, aunque para todo público, pero yo les recomiendo pastores y evangelistas, incluso que lo usen con sus líderes, que puedan crear un plan para estudiarlo junto con los líderes. Muchos de esos jóvenes que van a hacer lo que nos van a relevar Correcto. y que muchas veces quizá ellos no nos escuchan, pero el líder puede llevarlo a que conozcan de nosotros. Y cuando viene a ver, de esa manera tenemos que los relevos que van a venir tengan de nosotros ya conocimiento. Porque como te decía ahorita, están oyendo cosas que no son las que deben oír. Entonces yo les recomiendo eso, que lean muy bien a los 30, que quizás algunos no lo han oído, especialmente los jóvenes, quizás muchos no lo han escuchado, comiencen a conocer la vida de cada uno de nosotros, pues yo estoy ahí, y que lo tomen como ejemplo. Y además, todos los aportes que yo sé que tú te fajaste ahí. Claro que sí. Sí, porque tú citas gente ahí que me di cuenta que no tampoco fue tan de la noche a la mañana que tú hiciste ese libro. Correcto. Bueno, ahora que tú dices así, este libro, yo lo comencé a concebir en el año 2010. Imagínate. O sea, estamos hablando de 12 años. Yo sabía. No fue que yo me pasé 12 años trabajando con el libro, pero las primeras notas de este libro vienen del año 2010. Y yo lo tenía armado prácticamente todo en el año 2010. Pero era un libro complejo. Incluso
Moisés y Tomás. Yo lo intenté y consulté varios predicadores. Lo único que no es lo mismo responder un mensaje por WhatsApp que responderlo por correo electrónico. No. Y los correos electrónicos se tardaban muchísimo, eran lentísimos, no había esa interactividad y por eso yo desistí. Cuando yo noté lo fácil que era contactar a alguien vía WhatsApp, viste que la tecnología, Mm. entonces eso me facilitó en aproximadamente 6 meses hacer la consulta completa. Entonces, también yo tenía todas las notas que había tomado cuando lo inicié y lo que hice fue actualizar esas notas. Claro, vinieron otros temas, por ejemplo, yo no tenía en cuenta un tema como predicando en la era de la posverdad. Todavía eso no se había expandido tanto. La misma teoría de conspiración y otras novedades, la mayoría dañinas, que yo contrarresto en este libro y que muchos predicadores la usan a veces. Lanzan cualquier teoría sin saber su procedencia, sin confirmar sin investigar. Entonces, eso enriqueció el libro y le dio una gran actualidad. Es decir que pero me tomó tiempo. Pero yo pude ver también, Tomás, que ya cuando estaba para lanzarlo, yo mismo tuve que borrar varias veces de la agenda, la fecha. Parece que tenía que agregarle algo más, o sea que no. Sí, la logística de la fuente de circulación se atrasó como 3 veces. Y yo lo hice, pero gracias a Dios se escogió una fecha donde la mayoría de ustedes pudieron estar y fue una puesta de circulación también muy interesante. Y parece que también agregaste otros. Agregué otros Sí, porque ahí fue que se agregaron a última hora y la cuestión que se completó este staff de 30 predicadores dominicanos que vale la pena consultarlo. Mira, yo mismo, Tomás, aprendí de ustedes, me enriquecí muchísimo. Cuántas experiencias, cuánto conocimiento, cuántas ideas que enriquecen la vida y al predicador. O sea que para mí fue una gran bendición. Aquí hubo uno de los entrevistados, que fue Jorge Duarte, que me dijo: Tomás, mi idea de la predicación ha sido transformada. Hay un tema que para mí es fundamental, la integridad del predicador. Como está desarrollado ese tema en este libro, para mí fue de enorme impacto. Y realmente yo me gocé con eso, porque ese fue uno de los temas que yo trabajé con más fuerza, con más interés. Y realmente necesitamos predicadores íntegros, Tomás. Sí, y también como dice en una parte en ese Digo-Atazo, que en sí no es un libro de homilética en sí. Exacto. Porque hemos leído varios libros de homilética. Correcto. Donde se concentra demasiado en lo que es la preparación de un sermón, que tiene mucho que ver con la parte teórica. Exactamente. Aquí no, aquí tenemos vivencias, consejos que sale totalmente de lo que es un libro de homilética normal. Sí. Bueno, estamos llegando al final, hemos llegado al final. No sé si Tomás tiene algunas palabras. Bueno, vamos a pedirle a Tomás que nos dirija en oración y dé por terminado y recomendar el libro. Ok, claro, exactamente. Es una buena inversión. Ok, amén. Así es. Bendiciones. Pues vamos a orar, dar gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo de calidad. Gracias, Señor. Con mi hermano Tomás Gómez Bueno, Moisés. Gracias por todos los que han estado escuchando y que seguirán escuchando a través de las redes. Señor, a ti toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos a ser instrumento para que
el pueblo tuyo se edifique. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Ayudar, sostener.